bendiga. Gracias a Dios que están aquí una vez más. Nos toca en esta tarde desarrollar el estudio acerca de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Vamos a estar hablando y nos vamos a estar dirigiendo a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, todo el capítulo completo, pero como les decía, vamos a centrar en la oración modelo. Antes de empezar, quisiera dar una breve introducción sobre un hecho real. Es una anécdota que cuenta un novelista inglés. Dice lo siguiente: relata la historia de un muchacho que era alumno interno en una escuela. Su padre trabajaba en un país extranjero y su madre había muerto cuando él nació. Cuando sus compañeros hablaban de su hogar y cuando se iban de vacaciones a ver a sus padres, él se quedaba muy triste, sintiéndose muy solo y sin padre. Recibía muchos regalos y recuerdos del amor de su padre, quien escribía con regularidad. Tenía sus retratos sobre la mesa de su cuarto, pero a pesar de todo esto, el niño ansiaba ver. Un día recibió la noticia de que su padre iba a llegar y el muchacho fue a esperarlo al puerto. A medida que se acercaba el barco al muelle, el joven veía más claramente que su padre se apoyaba en el barandal buscándolo entre la gente. Luego vio que su padre bajaba la escalera corriendo hacia donde él estaba y se abrazaron tiernamente. La palabra padre hasta este momento solo había sido una palabra. Ahora esta palabra había llegado a ser una realidad. ¿Qué queremos ver a través de esta historia? Jesús viene a mostrarnos que Dios es nuestro Padre. Puede que estés pasando por una aflicción, porque tus padres te abandonaron, te han maltratado, yo no sé cuál sea tu situación, pero sí puedo decirte lo que la palabra enseña. En el Salmo 27, la palabra nos enseña, dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto es una gran verdad. Puede que nosotros tengamos dificultades, pero tenemos la confianza, la certeza que a pesar de Jehová nos va a atender y nos va a recoger, amén. Sin más preámbulo, como les decía, vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 1 al 18. Quiero, hermanos, que prestemos atención a lo que la Biblia nos enseña esta tarde. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que allá tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante este verso, este capítulo. El Señor va a enseñar varias cosas aquí. Como les decía, queremos centrarnos en el Padre Nuestro, pero era importante leer el capítulo completo. Cuando ustedes ven la palabra, porque la Biblia, como les he dicho en muchas ocasiones, no se puede leer como un libro cualquiera, es la palabra sagrada y bendita de Dios y santa. Dice
el Mateo verso 6, 1. Guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Este guardado es un llamado de alerta ante el peligro de cometer una grave falta. Y justicia, de acuerdo al contexto que aquí se está empleando, significa piedad, que es sinónimo de obras de misericordia. Quisiera que les traigo aquí varias versiones bíblicas para que ganemos en profundidad el conocimiento de la palabra. Esto que le leí aquí es en la Reina Valera 1900, la versión Reina Valera 1960, pero vamos a ir a la traducción Biblia, la traducción lenguaje actual, y dice lo siguiente: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados, de lo contrario Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Hello. Es importante tener claro, en la Reina Valera dice guardado, es como un sentido de alerta, ¿no es verdad? Cuando usted va a pasar una calle y ve que hay un semáforo y viene a la luz amarilla, luego más tarde viene un cambio de luz, ¿no es verdad? Y uno tiene que estar presto ahí alerta, ¿no es verdad? Pero sin embargo aquí nos dice, cuando ustedes, que dice, se está refiriendo a nosotros, hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. No tenemos por qué alardear de nuestras buenas obras. No es malo hacer buenas obras. Por su fruto lo reconoceréis. Lo malo aquí es que nosotros nos queramos enorgullecer, porque el orgullo es pecado, de lo que estamos haciendo. Amén. Podemos también verle en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está alertando más. Dice, cuidad de no practicar, no que no practiquemos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendríamos recompensa. Nosotros no vamos a practicar la piedad o la misericordia para que nadie nos vea aplausos, para que nadie nos diga, oh, qué bueno que lo hiciste. No, porque entonces nosotros nos estamos haciendo ver a sí mismos y no viendo que el que tiene que el que debe ser alabado, glorificado, es nuestro Padre Celestial. Amén. También vemos en la Biblia la palabra de Dios de todo lo siguiente. Y dice así, bendito es el nombre de Jesús. Dice, cuidado con los que hacen. Dice, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás lo vean, pues así no recibirán ninguna recompensa. Cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Qué propósito tiene el que nosotros estemos haciendo buenas obras? ¿O qué propósito perseguimos cuando damos una ofrenda o un diezmo? Tenemos que tener cuidado cuál es el propósito, cuál es la intención de nuestro corazón. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, mi Dios. Bendito eres y grande. Vamos a hablar también, el primer punto aquí es cómo obtener el favor de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos enseña, primero, 4 cosas. La primera es que la práctica de la piedad de los cristianos debe ser diferente a la práctica externa de la piedad de los fariseos. Quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos por qué practicar la piedad que hacemos con los demás como lo hacen o lo realizan las personas hipócritas. Tenemos que dejar de ser hipócritas. Debemos ser personas, o sea, cristianos genuinos. Amén. El punto es, los cristianos no tenemos por qué alardear cuando tenemos piedad por las demás personas. Usted no tiene por qué darse en el pecho y hacerse ver a sí mismo cuando usted hace una obra de piedad. Quien lo va a reconocer es su Padre, nuestro Padre. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Tercero, el cristiano genuino busca agradar a Dios y no a los hombres. Mire, hermano, lo que nosotros tenemos que buscar es alabar, glorificar y bendecir el santo nombre de nuestro Padre Celestial. De nada nos sirve que los hombres te estén diciendo, oh, bueno, correcto, estamos claros. Busca que la alabanza sea siempre Padre Celestial. El punto 4 es, los cristianos debemos ejercer la verdadera justicia. Aquí justicia es una palabra muy, muy fuerte. Cuando hablamos de aquí de justicia, como les decía ahorita, es un sinónimo de obras de misericordia. Amén. Cuando vean esto la palabra, tenemos que hacer obras de piedad, de misericordia. También en la primera parte de este capítulo, el Señor presenta 3 prácticas de piedad religiosa. Estas 3 prácticas de piedad religiosa las podemos ver en Mateo capítulo 6, versos del 1 al 4, que es cómo obrar con obras de misericordia. La segunda es
el desarrollo de la oración y la tercera, el ayuno. Amén. Pero vamos a centrarnos, como les decía, en la oración. Escribía una nota aquí, dice, se debe tener cuidado con el deseo de obtener o llamar la atención, aprobación y aplauso de otros. Porque a veces nos ponemos orgullosos y creemos que todas las cosas son porque nosotros las hacemos. Sí, nosotros somos un recipiente, una vasija del Señor, pero Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da el conocimiento, Él es el que nos trae la revelación de la palabra por medio de su Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es necesario, hermano, desear tener la atención y aprobación de los semejantes, siempre y cuando ese deseo esté claramente subordinado al deseo de tener la atención y aprobación de Dios, y que Dios sea siempre glorificado. Jesús mismo insinúa este principio en Mateo 5:16. Dice nuestro Señor, en Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir, cuando los hombres ven que estamos haciendo una buena obra, nosotros debemos lograr a través de la misma que ellos no nos den el mérito a nosotros, sino que el mérito es al Señor. Amén. La consecuencia de buscar afanosamente la aprobación de otros es perder la aprobación de Dios. Hermano, hay que tener cuidado cuando nosotros siempre estamos buscando en alguna que otra ocasión ser reconocidos nosotros y no Dios. Porque de nada te sirve tener la aprobación de los hombres cuando Dios te desaprueba. Es mejor tener la aprobación de Dios que no la aprobación de los hombres. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando habla aquí de recompensa, hay una recompensa para nosotros. Esta palabra en griego es misto, que quiere decir que Dios tiene reservado en los cielos grandes cosas para nosotros. Y eso lo pueden ver en Mateo 5:11. Dice, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es en los cielos donde está la recompensa de Dios para nosotros. Y en 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Quiere decir que hay una herencia. Pero ¿quiénes son los que heredan? ¿Quiénes heredan? Nosotros podemos heredar esta herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, cuando llamamos a nuestro Padre por lo que es, a nuestro Dios como lo que es, Padre, porque somos hijos de Él por afiliación. Amén. Siempre tenemos que tener en cuenta y prevalecer que toda la gloria, la honra y la alabanza tiene que ser destinada, dirigida a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de la oración modelo, hubo una ocasión en que el Señor estaba orando y cuando terminaba, uno de sus discípulos se la acercó y le pidió que le enseñaran a orar. Aquí en la Santa Palabra, en el libro de Lucas capítulo 11, verso 1, dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. De ahí nace la oración modelo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como decía, es una oración modelo. Ahora bien, esta oración modelo contiene 7 grandes tópicos, cada uno de los cuales presentan una necesidad humana básica. Decía 7 grandes tópicos. Hoy vamos a desarrollar en esta tarde 3 de los tópicos y dejaremos para un segundo estudio los 4 restantes. El primer tópico del Padre Nuestro, de esta oración modelo, es la necesidad paternal. Cuando la Biblia recoge en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9, que dice, Padre, vamos al libro de Mateo. Todos están con su Biblia, es bueno traer la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, un soldado no va a la guerra sin un fusil, y ese fusil claramente tiene que tener munición, ¿verdad? Y el arma de combate de nosotros es la santa palabra de Dios. Amén, ¿todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice que el primer tópico a desarrollar hoy del Padre Nuestro es la necesidad paternal. Amén, y eso lo podemos ver. Mateo capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Mira cómo el Señor nos está indicando que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Wow! Qué hermoso es decir que tenemos un Padre, que podemos decir Padre nuestro, acercarnos con confianza al trono de su justicia.
Amén. Hay personas que están carentes de paternidad. Como decía ahorita, han sido maltratados, han sido golpeados, se encuentran pasando por penuria. Pero hoy, en esta tarde, yo te puedo decir a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios, que hay un Padre que te ama. Que hay un Padre que busca tener una comunión, una relación contigo, de que a través de su Hijo se pudo restaurar lo que en el jardín del Edén por la obediencia y la rebeldía del hombre se había perdido. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a establecer a través de su sangre y su sacrificio vicario en la cruz del Calvario esta relación que podemos tener de una forma genuina, pura, con nuestro Padre Celestial. Necesitamos esta paternidad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, como les decía ahorita, es una introducción de confianza. Debemos llegar a nuestro Padre con confianza y así poder estar ante el trono de su gracia. En Hebreos capítulo 4, verso 16, dice la palabra de Dios. Mira qué hermoso esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé por qué tú estás pasando, pero Dios conoce todas las cosas. Para que tengamos un oportuno socorro de cualquier necesidad nuestra. Amén. Dice que tenemos que llegar y acercarnos confiadamente. Pero fíjate que dice confiadamente no es al hombre. Que te llegues confiada, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿De la gracia de quién? De Dios. Para alcanzar misericordia. Él está extendiendo su misericordia. Y la alcanzamos cuando nos llegamos a Él confiadamente. Porque Él nos ama. Amén. Y allí vamos a hallar oportuno socorro para nuestras necesidades. También el Padre nuestro indica esta paternidad, una relación filial que tenemos con Él. Pero esta relación filial con nuestro Padre se origina únicamente a través de la fe que nosotros depositamos en su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2 es la presencia de Dios. Y lo vemos también ahí en el verso 9, que dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, no podemos entrar ante la presencia de Dios con irreverencia. Hay personas que le dicen, este que está ahí arriba, el viejo este, eso es irreverente. Si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel a veces no se atrevía a nombrar el nombre de Jehová, por temor, reverencia y respeto. Y se le llama Adonai. Amén. Pero hoy, ese velo ha sido quitado y a través de Jesús, nuestro Señor, podemos llamarle Abba, Padre. Oh, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, la presencia de Dios es el segundo punto. Santificado sea tu nombre. Él es santo. Santo, 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 dicen los ángeles querubines. Debemos entrar a su presencia mediante alabanza. El Salmo 100, en el verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Hermanos, tenemos que alabar, bendecir, entrar con gozo a la presencia de Dios. A veces vemos cristianos que van a la iglesia con una cara amargada, como si tuvieran un limón en la boca. No es así. Si vas ahí a buscar de la gloria de Dios, vas a ir a recibir bendiciones. Donde quiera que tú te encuentres, tú tienes que dar a entender como testimonio vivo de que tú eres un hijo de Dios. Misericordia, de la gracia. Pues tienes que tener el poder y la autoridad de decir, porque Dios te lo ha dado como gracia, el derecho de llamarle Padre. Y ese derecho lo tiene solo a través de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El ojo. Aquí dice, acerquémonos con corazón sincero. No podemos acercarnos a Dios con dobles intenciones. Tenemos que ser sinceros. Debemos acercarnos a Él. En una ocasión el Señor decía, dejad que los niños se acerquen a mí. El reino de los cielos es de los tales, como niños deseando el estar en su presencia. Un niño no tiene malicia. En el original es caquía, maldad, malignidad. Tenemos que ir sin malicia, sin maldad, a la presencia del Señor. No podemos ir a rogar de su gracia si no somos genuinos.
Tenemos que dejar de ser hipócritas y fariseos, diría el Señor. Amén. En Gálatas capítulo 4, verso 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Gracias al Señor. ¿Para qué? Para que recibamos la adopción de hijos. Somos adoptados como hijos. Los hijos son los que heredan. Somos coherederos del reino. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto soy hijo de Dios, dice, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El espíritu de su Hijo. Quiere decir, cuando Jesús fue y decía que no nos dejaba solos, que iba a preparar morada, que en la casa de vuestro Padre muchas moradas hay. Decía que no nos dejaba solos, que nos dejaba el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que somos templo, y la palabra lo enseña así, del Espíritu Santo. Quiere decir, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, con el cual podamos clamar con gemidos indecibles: Abba, Padre. Hermosa esta palabra. Vamos a desarrollar el punto 3 y aquí vamos a terminar la enseñanza por el día de hoy. Dice que la tercera importancia del Padre Nuestro está radicada en las prioridades de Dios. Dice en el verso 10: venga tu reino, ¿verdad? Dice, verso 10, dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bendito Dios. Aleluya. Venga tu reino expresa el deseo del que ora, del que el reino de Dios se concrete. Quiere decir que cuando usted y yo estamos orando, venga tu reino, hello, estamos deseando genuinamente de que esto se haga realidad. No es decirlo por decirlo, lo deseamos, lo sentimos y tenemos que establecerlo por el poder y la gracia de Dios. Expresa el deseo del que ora, del que el reino de Dios se concrete. El término griego basileia se usa con 3 significados. El primero es el territorio sobre el cual el rey reina. Miren esto que es importante. Dice que el primero es el territorio sobre el cual el rey reina. El segundo es la dignidad real, su majestad y gloria. El tercero es el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. Quiere decir el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. Aquí se resume el reino de Dios, donde Él ejerce el poder, donde Él es soberano, donde tiene soberanía, donde se le reconoce que Él es el rey. Yo no sé que en los diferentes países los presidentes que tengan, pero de lo que sí estoy convencido que ante su Hijo, toda rodilla se doble, todo pueblo y nación reconoce y confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Reinará y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En este contexto, es mejor entenderlo con el sentido de el tercer punto que decía. Su reinado llegará a su culminación gloriosa, como lo conocemos en la palabra original, parousia. Esto quiere decir, y habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todas las personas y todas las cosas se van a someter a Él. ¿No es verdad? Si vemos a Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11, mira cómo dice la palabra. Por cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La rodilla de los dirigentes de Cuba, llámense como se llamen, de Venezuela, de este propio país de los Estados Unidos, de los países de Latinoamérica, de Europa, de cualquier continente o nación, se van a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es porque lo diga yo sí lo creo, pero así es explícito la palabra, lo dice bien claro. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El ojo, no solamente de los que están en la tierra, sino de los que están ya debajo de la tierra, que serán levantados en la hora del juicio. No solamente de los que están debajo de la tierra, sino de los que han sido levantados en los cielos. El ojo, qué grande y bendito es el nombre de Jesús. Amén. Dice, cuando se habla, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire, esto expresa el deseo de la
concreción del reino, quiere decir que sea un reino concreto de Dios en forma absoluta en la tierra, que lo mismo que se evidencia en los cielos se ponga por potestad en la tierra. Pues así lo es en los cielos. El verbo significa literalmente que llegue a ser. Nosotros tenemos que llegar, por el poder y la gracia, por la autoridad que Dios nos ha dado, llegar a implementar el reino de Dios aquí en la tierra, como mismo está en los cielos, porque eres Dios soberano. Sobre las aguas del mar tienes poder y autoridad, sobre la tierra, sobre lo que está debajo de la tierra, sobre los cielos, Él tiene autoridad completa. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Quiere decir que llega a ser voluntad. Esta palabra voluntad, que se haga su voluntad, es la traducción del término griego. Escuchen bien. Telema, que significa el resultado del deseo o propósito de Dios. El resultado y el deseo o propósito de Dios. ¿Cuál es? Que su reino sea dado a conocer a los nacionales. Ahora bien, ¿quiénes están llamados ahora a conocer el reino de Dios? Nosotros. Pero nosotros hablando, testificando, no siendo mudos, no escondiendo la Biblia, no yendo a la iglesia sin Biblia, no yendo a los estudios bíblicos sin Biblia. No sintamos vergüenza del evangelio que practicamos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Santo tu nombre. Dice, en la Biblia podemos también ver cómo Dios expresa su plan y su propósito. Sí, hermano, en la Biblia se expresa el plan y el propósito y el poder y la autoridad de Dios. ¿A través de quién? De su palabra, expresada por medio de su Hijo. A través de su Hijo se expresa el deseo y la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si vemos Romanos capítulo 14, verso 17, dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El reino es espiritual. No es malo que tengas dinero, que tengas negocio, pero el reino se lleva por dentro y se exterioriza hacia afuera. ¿Cómo lo exteriorizamos? Genuinamente, sin hipocresía, sin fariseísmo. Se expresa en justicia de su palabra, en la aplicación de la justicia de su palabra. Se expresa en gozo. Cuando estamos pasando por aflicciones tenemos que tener gozo, porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. En el mundo tendremos aflicciones, pero no como el mundo la tiene, porque Él había vencido ya. Amén. Tenemos que tener gozo, tenemos que estar gozosos. Amén. Hasta aquí, hermano, hemos estado hablando de 3 puntos importantes del Padre Nuestro. Quisiera volver a recordarles, hermano, que es importante la palabra guardado y justicia. Le doy gracias a Dios porque están aquí y nos veremos en una próxima ocasión. Una vez más, buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Gracias a Dios que están aquí con nosotros. Hoy continuamos con la segunda parte del estudio del Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor dio a sus discípulos cuando en una ocasión uno de ellos, cuando nuestro Señor terminaba de orar, le dijo, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. En la clase anterior estudiamos acerca de los 3 primeros puntos de los 7 tópicos que tiene el Padre Nuestro. Amén. Se recordarán que hablábamos de muchas cosas, pero el primer punto fue la necesidad paternal, ¿no verdad? Necesitamos la paternidad de nuestro Padre, reconocer que tenemos un Padre. El segundo punto hablaba de la presencia de Dios, que tenemos que llegarnos a Él con reverencia, con respeto, no tratarlo irreverentemente, reconocer y entrar a su trono de justicia con alabanza, con gozo. Y el tercer punto que nos hablaba de las prioridades de Dios, y ahí entrábamos a hablar de que venga tu reino, así como los cielos se hagan en la tierra, y que somos nosotros los encargados de llevar el reino de Dios a establecerse en todo lugar donde nos encontremos, y que el reino de Dios está constituido de justicia, paz, gozo, y que nosotros somos los portadores de este reino, que nos llevamos por dentro porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo de parte de su Hijo. Hoy queremos retomar este estudio para concluir el mismo con los otros 4 puntos que restan, pero quería llegar a una parte, a esclarecer algo aquí en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Comenzamos ahí de nuevo, haciendo un recordatorio. Dice, en Mateo capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente, ¿no verdad? Guardaos hacer vuestra justicia. Tenemos que estar guardando, tener cuidado, estar alerta de no hacer nuestra justicia para que nosotros nos vean, sino para que Dios
nos vea en secreto y nos reconozca en público, y siempre la gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? También hablaba de las limosnas y esto, y hablaba de que no lo hagamos por vanagloria para nosotros, por orgullo, sino para darle la gloria y la honra al Señor. Y hablaba acerca del verso 5, dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Nuestro Señor no tiene nada en contra que oremos en público. Lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en los círculos de oración. Él se está refiriendo a que cuando nosotros estemos orando en público, no busquemos con nuestra oración agradar a los hombres, sino que los hombres a través de esta oración puedan agradar, glorificar y testimoniar de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Amén. Quise dejar esto claro. Y aún más quiero profundizar por qué Jesús en aquel tiempo los llegó a llamar fariseos hipócritas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hipócrita en el original es upokritis. En los días bíblicos los actores se cubrían su rostro con máscaras, la cual incluía un dispositivo para amplificar su voz. Como los dramas que ellos efectuaban se hacían a través de preguntas y respuestas, miren esto, la palabra que describe el diálogo de esas preguntas y respuestas de estas personas que tenían antifaces es upocronomía, que quiere decir replicar o contestar. Ahora bien, la persona que desarrollaba o desempeñaba el papel de este drama se le llamaba upokrites, que es el que realiza el acto. Con esto quiero aclarar, hermano, que nosotros no podemos ser hipócritas, no podemos ir ante la presencia de Dios a la hora de orar con un antifaz. Él nos quiere ver como tal, como somos, a imagen y semejanza de Él, porque Él nos creó a imagen y semejanza del hombre. Él no nos creó a hipócritas, sino a imagen y semejanza de Él. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando aquí habla también en el verso 6 del capítulo 6, dice: ores, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esta palabra ores en el original es proseuchomai. Este es un vocablo aglutinante. ¿Qué quiero decir con esto? Es el sustantivo, su sustantivo es euche, que quiere decir a Dios. Es una oración. No entendían ustedes van a entender por qué tantas palabritas, pero es bueno entender estas cosas. Este euche quiere decir hacer una petición e implica hacer un voto, ¿no es verdad? Y cuando se le añade el verbo euchomai, este denota una invocación, pero al agregarle pros, quiere decir en la dirección de Dios. Por eso se dice que en el original ores quiere decir proseuchomai, quiere decir dirigimos nuestra petición hacia o en pros de quién, de Dios, para recibir las bendiciones de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando habla de vanas repeticiones, Jesús nos está diciendo de que no repitamos la oración. Él mismo lo hizo en Getsemaní. Se recordarán de esta parte. Sino es que lleguemos sinceramente ante su presencia, a la presencia del Señor. Y ahora queremos llegar a empezar a desarrollar, entramos en el tema de hoy, que es la continuidad, como decía, del Padre Nuestro, tomando en cuenta los otros 4 puntos que daban. El cuarto punto es la provisión de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, dánoslos hoy. Viene en el verso 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito es el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesús nos hace ver que podemos pedir sobre nuestras necesidades y que las mismas van a ser satisfechas por Dios, provistas por Dios. Si vamos a Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y vendrá. Mira el énfasis, que todo lo que pidieres, que orando, quiere decir, hay personas que dicen, pero hermano, yo no sé orar como ora el pastor, la pastora o es que hermano. Dios no quiere que tú ores como ellos. Orar, o a veces dice, yo no sé orar. Mira mi hermano, orar no es más que hablar con Dios.
Dios quiere oírte a ti. Dios quiere tener una intimidad, una relación contigo. Él está ahí. Tú o yo tenemos que acercarnos a Él. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Aleluya. Por tanto os digo que todo lo que pidiere, quiere decir, ahí ese todo, está todo. Debemos creer que los recibiremos y os vendrá. Porque a veces vemos que pedimos y pedimos y no recibimos. Porque nuestra fe no es fuerte. La palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se mueve. A veces pedimos cosas con duda, y la duda es lo contrario de la fe. Pedro empezó a caminar, dudó y se estaba hundiendo. Pero tenía a Jesús cerca. ¿Qué tan cerca estaba Pedro a Jesús que el Señor extendió la mano y lo pudo levantar del agua? Tenemos que orar en fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Aunque tú no estés viendo las cosas que tú necesitas, tú tienes que declarar que Dios las provee y las vas a ver en fe, que ya están dadas. Solo de esa manera podemos recibir. Amén. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. ¿No verdad? Expresa total dependencia de Dios para que provea para nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que depender de Dios. La palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas. Muchas personas quieren que las demás cosas sean añadidas primero y luego más tarde no buscan el reino de Dios y su justicia. Primero tenemos que tener sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y después estaremos en condición de recibir las demás cosas. Si vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6, la palabra dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por lo bueno o malo que estés pasando, demos gracias. La palabra dice que no nos afanemos. No nos vale de nada. En nuestras propias fuerzas no vamos a poderlo lograr. Es en el poder de la gloria de Dios. ¿Cómo Él lo va a hacer? No sé. Pero de lo que estoy convencido es que Dios nos va a proveer y nos sigue proveyendo siempre. Amén. En 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Quiere decir que la correspondencia de que nosotros podamos recibir lo que estamos pidiendo es que tenemos que hacer a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de nosotros. A veces que queremos tener, le estamos pidiendo a Dios por cosas que ya tenemos. Tenemos un huevo nuevo y queremos dos más. Y no te caben en la sala de tu casa. Queremos un carro nuevo y el tuyo no hace 2 años lo compraste. Por querer igualarte al hermano que acaba recientemente, Dios lo bendijo, y tiene un carro nuevo o tiene un juego de sala nuevo. Porque viven a veces en un espíritu de insaciable de inconformidad, y eso es un espíritu maligno que en el nombre de Jesús y es diabólico. Ese espíritu maligno de insatisfacción e inconformidad lo reprendemos en el nombre de Jesús. No lo aceptamos y estamos fuera. Estar agradecido con lo que tenemos, dice el Señor. Y pidamos que según el orden de su palabra. El punto número 5 es el perdón de Dios. Lo vemos en el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí entramos en una gran problemática. Nos gusta ser perdonados, mas no nos gusta llevarte la redundancia a perdonar. Muchos dicen, yo perdono pero no olvido, yo soy como el elefante. No puedes ser como el elefante. Tú no tienes que igualarte a ningún animal. Tú eres superior que los animales. Dios te dio una distinción, te dio poder y autoridad para señorear. Muchos dicen, yo soy como el elefante. Tú no eres un elefante, tú no eres un animal racional. Tú eres una creación divina de Dios. Tú eres hijo de Dios, con poder y autoridad para decir, Abba, Padre. Para poder decir, si Dios me perdonó, yo tengo que perdonar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Necesitamos el perdón de Dios todos los días. Necesitamos perdonar a los demás. Debemos caminar diariamente en el sentido de amar y perdonar. Si vemos Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si tú tienes una queja con tu hermano, no se lo digas al otro, no enfermas de chimoteo. Tienes una queja, llama a tu hermano, la Biblia lo establece. Y esclarezcan las cosas, pero soporta a tu hermano y perdona sus ofensas. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Si Cristo lo hizo por nosotros, como nosotros no lo vamos a hacer por los demás. Aquí no podemos entrar en el detalle de que perdona a este y al otro no. Cristo no hizo acepción de personas. Si vemos Efesios 4:32 dice, antes de venirnos unos con otros. Antes, quiere decir, antes de cualquier otra cosa, antes de irte a la ira y darle a golpe, porque a veces te dan deseo de matarlo, o de hacer cualquier otra cosa, yo no sé lo que venga a tu mente a esta hora, repréndelo. Antes de hacer cualquier otra cosa, primero tenemos que ser benignos unos con otros. Otros, no dice con otros, sino con otros, con los demás, con todos. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios nos perdona a nosotros. No es porque seamos buenos, bonitos. Nos perdona porque a través del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por su derramamiento de sangre, a través de esa sangre divina y santificada, Dios nos puede perdonar a través de Cristo nuestro Señor. Y si Dios nos perdona nuestros pecados y nuestras imperfecciones y nuestra iniquidad de todos los días, a través de su unigénito Hijo, ¿quiénes somos nosotros para de una forma selectiva perdonar a uno y a otros no? No estamos llamados a hacer diferenciaciones entre hermanos o entre personas. Amén. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí, dice el 5:24, tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mientras tanto tú no te hayas reconciliado, o yo me haya reconciliado con mi hermano, quiere decir, haya establecido un nivel de paz, haya establecido el perdón que por ende se requiere, no puedo ir o no debo ir a presentar mi ofrenda. Sí, iré, presenta la ofrenda, pero si no te reconciliaste y te pusiste a tiempo, mientras un tiempo, y valga la redundancia, por algo Dios está tocando el tema, la palabra tiempo aquí, mientras que haya el tiempo de poderlo hacer y no lo haces, tu ofrenda no es bien vista, no llega como olor agradable, como aroma a la presencia del trono real y a la gracia de Dios para que Él te pueda bendecir o nos pueda bendecir. Dice que primeramente, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda al altar. En Marcos 11:25-26 dice, y cuando estéis orando, estamos estudiando la oración, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Sea lo que tengas, perdona. Tu oración no puede ser hipócrita, tú no puedes ir a orarle al Señor cuando tienes un resentimiento, un orgullo, porque has dejado de perdonar. Esa oración no fluye ante la presencia de Dios. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Se siente bien cuando nos perdonan. Y queremos que nos perdonen, siendo personas que no queremos perdonar. No es así. No es así. Es de la manera que Dios establece. Si tú perdonas, estás en la condición de ser perdonado por nuestro Padre Celestial. En Mateo 18:21, un discípulo del Señor, Pedro, se le acercó y le pregunta, dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. A veces queremos ponerle número o cifra y decir, no, hoy lo perdono, sí, mañana no. Voy a contar hasta 7 o hasta 6. No es así. En Lucas, Jesús le dijo ahí mismo en Mateo 18:22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no estaba diciendo que era 70 veces 7. Jesús estaba trayendo una enseñanza que debíamos perdonar sin importar la cantidad de veces que se pecara con nosotros. Amén. Si vamos a Lucas capítulo 17, verso 4, la palabra enseña, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Mi hermano, las veces que sean necesarias hay que perdonar para recibir perdón también. El punto número 6 es poder sobre Satanás. Y no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Eso lo vemos en el verso 13. Dice, y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Pida al Señor una cerca de protección alrededor de usted y sus seres queridos. Miren el caso de Job. Satanás vino a acusarle. Decía que Job no iba a altercar contra Dios porque Dios lo tenía acercado. El enemigo busca la oportunidad de señalarte. Pero mira lo que enseña la palabra de Dios. Job capítulo 1, verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová, Job, a Dios de balde?
no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mi hermano, cuando tú estás cercado o estás con el vallado de Dios, prosperas. Hello, cuando tú estás haciendo la justicia, estás haciendo lo que Dios dice en su palabra, cuando vienes al abrigo del Altísimo. Oh, aleluya, bendito Dios. Pidamos al Señor que nos dé de su armadura. Estamos con la armadura de Dios. Eso aparece en Efesios 6, del 14 al 18, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Vistamos con la armadura de Dios. Tenemos poder y autoridad para poder rechazar los dardos del maligno. Aquí, cuando se habla de tentación, tenemos que ver esto como prueba. Y vamos a ver más adelante que esta palabra también en el griego, en el original, es perais. Quiere decir que es una prueba, la tentación es una prueba. Vamos a ser tentados. Si Jesús, nuestro Señor, fue tentado, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Pero lo venció por medio de la palabra, declarando la palabra. Amén. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podrán venir pruebas, van a venir, pero Dios es fiel y dice que juntamente con esta prueba ha de darte la fuerza para poder resistir. Si ves Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto en esta tarde aquí podemos decir amamos a Dios genuinamente? Y todo dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos nos van a resultar a bien si amamos a Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido para los que le aman. Por eso he preguntado: ¿cuántos aman a Dios? A los que amamos a Dios, a los que reconocemos a Dios como nuestro Padre, nos tiene guardado corona de vida. Pero hay un principio que hay que cumplir: amar a Dios, acercarnos al trono de su justicia genuinamente, sin hipocresía, sin malicia, sin maldad, sinceramente. Y dice que es bienaventurado el varón que así soporta la tentación y recibirá la corona de la vida. El punto número 7 es la sociedad divina. Luego dice: ven, porque tuyo es el reino. Bendito, el reino es de Dios. El reino es de Dios. Dice: glorifica a Dios, que lo hizo participante de su reino y poder y gloria. Demos las gracias a Dios, glorifiquemos, porque nos ha hecho participantes de su reino. Si vemos 2 de Timoteo 4:18, dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor nos va a preservar. Podrán venir ataques, pero el Señor nos va a preservar. Él es fiel en su palabra. La misma no retorna al vacío, Él no miente. Dicen que los que en Él creen son victoriosos. El punto 4, y para terminar, quiero dejarle claro la importancia de la oración. ¿Por qué se ora? Hermanos, se ora porque Dios le agrada tener comunión con sus hijos. Y esto lo pueden ver en Proverbios 15:8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. No te queremos que acercarnos al trono de su justicia haciendo actos de religiosidad. Tenemos que acercarnos a Él genuinamente, tener una comunión en espíritu y en verdad con Él. No tenemos que hacerlo a través de la idolatría, a través de la santería, a través de esas cosas que a Él no le agradan. Son cosas abominables ante Jehová. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quiénes son los rectos? Los cobramos conforme a la palabra. Dice que la oración de los rectos, tenemos que ir rectos ante su presencia, es su gozo. Él se goza cuando nosotros vamos en justicia ante su presencia. Gloria a Dios. Se ora porque Dios lo ordena. Lo pueden ver en Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Hermanos, cuando dejamos de orar por X o cualquier causa, nos debilitamos.
Y Satanás, como león rugiente, está presto buscando a quien devorar. Mide una manada de cebras. Cuando están agrupadas, el león no ataca. Sin embargo, cuando hay una de ellas que se aparta y la ve débil, a esa va a atacar. Lo mismo es Satanás. Si no oramos, nos debilitamos. Cuando oramos, estamos creando un vallado que viene de parte de Dios, que es impenetrable por el enemigo. Amén. Debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con confianza, sin hipocresía, enteramente confiado. Dios nos ama, hermano, que no quede duda de esto. Nos toca a nosotros corresponderle a este amor de Dios. ¿Y por qué te digo que Dios nos ama? Si vemos Juan capítulo 3, versos 16 al 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros es capaz de ofrecer un hijo por tal de salvar a otro? Ninguno de nosotros somos capaces. Pero Él, el cual su nombre es Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, el Dios que no ha perdido una palabra, Padre, el Padre nuestro, que hoy podemos clamarle Abba Padre, dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver más elementos que abundan aquí de la importancia de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino que conduce al Padre. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús murió, resucitó, padeció, para que nosotros podamos pasar de muerte a vida, de sombra a luz, para ser la sal de la tierra y la luz para el mundo. Pero murió y resucitó. No es que está muerto, Él reina en gloria a la diestra de nuestro Padre Celestial. Venció la muerte, le arrebató las llaves de la muerte a Satanás, expuso públicamente las artes que nos eran contrarias. Vivimos en la era de la gracia, no bajo la ley. En Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay veredas que te conduzcan al Padre. No es saltar un muro o entrar por la tapia trasera. No hay otro camino. El propio Hijo, nuestro Señor, lo dice. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, se allega al Padre o viene al Padre sino por Él. Si no reconocemos y tenemos fe en el Hijo, no podemos declarar: Dios, tú eres mi Padre. En Juan 14:7 dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Para aquellos que no conocen a Jesús, para aquellos que lo conocieron y se apartaron, la palabra es clara y evidente. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. La manera de conocer al Padre que Jesús vino a darnos a conocer a nosotros, valga la redundancia, al Padre que Jesús vino a mostrar, al Padre de amor, es a través de Jesús nuestro Señor. Si conocemos a Jesús, tenemos la plenitud de conocer al Padre. Amén. También el Señor dice en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y no podemos desprender los pámpanos de la vid porque se seca, y el árbol que no da fruto, dice la palabra, que se corta y es echado al fuego. Si nosotros no permitimos que el Padre, que es el labrador, labre nuestras vidas, labre nuestro carácter, labre nuestro ministerio, es más, tenemos que entregarle a Dios, Padre, la posibilidad, permitirle que labre nuestras vidas, como le decía, y que labre nuestro caminar, andar diario con Él. Permitamos que Dios así lo haga. Adoremos a nuestro Padre en espíritu y en verdad, no con hipocresía, en espíritu y en verdad. Juan 4:23 enseña: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por la importancia de todo lo que hemos hablado, voy a volver a tocar esta parte. Juan 4:23. Mas la hora viene, hermano, la hora viene, no dice que no viene, la hora viene cuando Jesús va a venir por su iglesia y la va a arrebatar. Dice que vendrá como ladrón en la noche, pero será sorprendidos aquellos que no perseveran, que no oran, que no ayunan, que no tienen en cuenta la palabra de Dios. La hora viene
No le quepa duda que hay un segundo regreso, que hay una parousia, que hay un segundo regreso donde todas las cosas serán sometidas a Él y toda persona se someterá a Él. La hora viene y ahora es cuando. Es ahora, no mañana, ahora es cuando. El Señor te está diciendo a ti, hombre y mujer, joven, anciano que estás aquí, ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí? Ahora es la hora de adorar, ahora es la hora de bendecir, ahora es la hora de glorificar, de exaltar el nombre que es el nombre de Dios. Ahora es la hora de declarar que tienes un Padre a pesar de que tus padres naturales te hayan abandonado. Tienes un Padre que aunque tu madre y tu padre te dejara, con todo y ellos Jehová te recogerá. Ahora es la hora de adorarle en espíritu y en verdad, porque también dice la palabra de Dios, tales adoradores busca que le adoren. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, el Padre, si está falta de paternidad, tienes una afiliación que llegas a tener, y valga la redundancia de la palabra tener, por medio de Jesucristo, el Rey de Reyes, tenemos una afiliación. Dice que el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Le debemos adorar en espíritu y en verdad. Por eso en esta tarde te pido que si te apartaste, que si no conoces del Señor, entregues tu corazón. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por esta revelación de tu palabra. Enséñanos a ponerla por obra. Enséñanos a necesitar de ti. Enséñanos a corresponderle a tu amor, Padre. Hemos declarado tu palabra, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.